¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Bueno, cuando lo sientan pueden abrir los ojos. Esta es la parte más linda del concepto, ¿no? Ustedes ya tienen la remera puesta, qué lindo. Yo creo que es un tema que me ha atravesado mucho, conectarme con el silencio. Y primero nos cuesta un montón, ¿no? Este momento en silencio o cuando estamos en grupo, por ejemplo. Pero cuando logramos compartir este momento con cierta confianza, yo creo que es lo más maravilloso que podemos vivir. ¿Cómo fueron estos minutos para ustedes? De conexión. De intención, ¿Intención? de meditación y de intención. Y de hecho lo que más me resonaba era el silencio sana, porque no es habitual compartir un momento de silencio con otras personas. Compartimos comida, compartimos palabras, pero compartir silencio no es lo habitual. Entonces, muy interesante compartir este momento de silencio. Es muy natural de tener miedo también, ¿no? De tener como nervosidad cuando estamos en silencio, como alguien espera algo o uno piensa que alguien espera algo de vos. Y de hecho los silencios pueden ser para algunas personas incómodos, ¿no? Sostener el silencio cuando estás en una conversación y que hay un silencio, sostenerlo. Hay gente que necesita como rellenar el espacio con sonido. Total. Como terapeuta es un gran aprendizaje sostener en la relación, en el vínculo con el otro, sostener los espacios de silencio. Porque lo que solemos hacer las personas es como filling the gaps, como llenar los vacíos. Entonces es un gran aprendizaje, es un gran ejercicio y es muy sanador, porque cuando se piensa en espacios terapéuticos, especialmente en los psicológicos, que es la cura a través de la palabra, en realidad hay muchos caminos de sanación y dentro del, o sea, la palabra es uno. Algo que a mí me gusta mucho de tu trabajo es que en lo que tiene que ver con los sonidos y la vibración, que experimenté mi primera experiencia de sound healing fue con vos, entonces esto de que hay sonidos y vibraciones que llegan a donde la palabra no llega. Entonces para mí es como súper interesante y es un gran aprendizaje este último tiempo, comprender que hay muchos más lugares de sanación que solamente la palabra, que solamente lo mental, que hay múltiples caminos para estar en espacios de sanación. Sí, son muchas formas, ¿no? Y yo creo que la palabra sana también, o tiene mucho poder en el momento cuando surge de un estado o de una escucha activa, ¿no? De un estado de silencio en realidad. ¿No? Yo creo que el silencio también sana y en algunos casos también hasta empodera. Total. Y a mí me pasa también como coach, cuando das esa pregunta para que el otro se repiense y se queda como en silencio, yo me quedo en silencio y sostengo. Si el silencio dura un minuto y medio, claro, y la otra persona está como esperando que vos le digas algo, pero está a su vez haciendo como repensarse, ¿no? Y entonces ya a veces caen pensamientos, conexiones internas que gracias a ese silencio sostenido, donde la persona al no llenarlo de ruido es como que puede captar, ok, esta es la respuesta que estaba buscando, y como ese empoderamiento de sentir una certeza que en un momento de incertidumbre. Sí, es confiar también, ¿no? Que ya va a haber un cambio, solo estando presente, esto ya es suficiente, ¿no? Con el Reiki aprendí mucho eso, o sea, en el trabajo, hablando con las personas y solo estando presente, colocando las manos en el cuerpo, me di cuenta que en realidad lo que realmente sana es eso de estar presente. Y muchos tenemos esa experiencia, ¿no? Tenemos un problema o un amigo que nos cuenta un problema
y ya tenemos una solución impulsivamente adentro que queremos brindar en este momento. Pero esto no es lo que está buscando la persona en ese momento. Para esto hay un momento cuando la persona pregunta, ¿no? ¿Me puedes ayudar con esto? ¿Tienes Sí, una idea? Y ahí es como abre la puerta energética a un consejo. sí, Pero normalmente no es el caso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una reacción adentro de la incomodidad de la persona, en realidad, de su problema. Entonces buscamos una solución en nosotros para resolverlo a, a través de nuestra experiencia que hemos tenido. Que el silencio transmuta. Ah, estoy escuchándote y la persona de poco a poco se relaja, ¿no? Como, sí, yo creo ah, que también viene con el aprendizaje y cómo nos van moldeando en las escuelas, ¿no? Ya, porque vos cuando estás en la escuela sos premiado por responder, claro, por siempre tener también. la respuesta correcta, por decir, viste, la palabra, no, no estás premiado por preguntar o por escuchar. Total, total. No, no, me pasó después de 2 o 3 minutos. Ay, que me llegó una alegría, porque realmente es lo que quiero hacer con las personas, de compartir estos momentos que son muy íntimos, ¿no? Sí. Muy. Muy íntimos y te llega un amor que me parece eso es lo que necesitamos vivir más, compartir más, ¿no? Entonces, muchas gracias por Muchas venir. gracias a vos. Gracias a vos por la la invitación. Sí, bueno, Lore y Marian, las chicas del hielo. La verdad que estoy muy contento. Ya les dije en otro momento que hacemos esa entrevista y, bueno, lo puedo decir, es la primera entrevista para este proyecto que estoy haciendo acá en Casa Vyasa. Y es un momento en que estamos compartiendo varias situaciones, varios encuentros. Ustedes hacen esos talleres del método Wim Hof. Ya no me van a contar más de lo que están haciendo, pero llegó a mi vida también esto, o sea, me preguntaron si puedo acompañar este taller con el sonido, con un amigo, y sentí como en este momento, ah, claro, este método es justo lo que necesito ahora en este momento en que tengo que activar muchas cosas y quería volver a sentir mi fuerza. Fueron muchos años de introspección, y Mm. de ir para adentro, de buscar mi camino, de encontrarlo también, por suerte. Y ahora sentí como, bueno, quiero pasar por los límites de nuevo, descubrir nuevos límites en mí y fue muy nutritivo. Ahora me baño con la ducha fría cada día, hago la práctica de la respiración. Mm. Entonces realmente me está ayudando mucho en este Qué proceso en que bueno. estoy. Entonces, ¿cómo llegaron a hacer esto ustedes? Ah, bueno, fue un camino de búsqueda. Yo estaba buscando, estábamos en pandemia Sí, todavía, fue el inicio de la pandemia. y yo estaba buscando nuevas herramientas, siempre fui como muy curiosa, me encanta testear esos límites, ¿no? Y como ir atravesando y aprendiendo. Y ¿Toda la vida así? ¿cómo? ¿Toda la vida Toda así? la vida, Ah, sí, ya. toda la vida, que tengo uso de razón siempre. Pobre mi mamá, que le mandamos un beso. Sí, 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 mamá. Fue duro para ella, calculó, tener a alguien que era tan constantemente desafiándola, ¿no? Desafiando los límites que me ponía ella. Exploradora. ¿Cómo? Y exploradora, Y muy. exploradora, sí. Es más, yo me acuerdo cuando era chica, mi mamá me llevaba a un lugar donde vivían mis abuelos, que era mucho campo, y yo terminaba de comer y decía, no me salía a decir explorar, y le decía, vamos a explotar, vamos a explotar. En realidad quería decirle, vamos a explorar, y bueno, de curiosa, cuando estábamos en pandemia, empecé a buscar nuevas herramientas, necesitaba como algo esto que me conecte de vuelta como con un nuevo desafío y herramientas para también proveerle a mis clientes en ese momento. Ujú. Y bueno, y estábamos viendo en Netflix el capítulo de Good Lab, de Gwyneth Paltrow. Gwyneth De Good Paltrow, Lab es el capítulo 3 que se llama Cold Comfort, es decir, el confort del del frío. frío. Y yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y visitaban bueno, Wim Hof estaba como persona invitada y él estaba contando su método y un grupo de personas iban y
practicaban con él y a mí fue como, wow, qué fuerte esto. Y yo siempre fui muy friolenta aparte, siempre como que nunca fui amiga del frío, lo padecía cuando era chica y de grande también. Entonces le dije a ella, quiero hacer esto. Y me anoté y en ese momento la academia estaba cerrada justamente por la pandemia. Y me quedé en la lista de espera y cuando apareció la oportunidad con Diego Perazzi me llega una información de que Diego Perazzi era el único instructor en Argentina en ese momento certificado dando los cursos del método Wim Hof y dije, vamos. Nos fuimos y fue como amor a primera vista. La primera inmersión. La primera inmersión fue, yo siempre digo así como me conectó, salí con... Bueno, vos lo atravesaste, ¿no? Sí. Yo en ese momento fue como conectar con un sentido de estar viva, con un sentido de autoconocimiento, como un viaje muy profundo para mí y muy movilizante y fue como que quiero ir profundo con esto, vamos a hacer la certificación a Polonia y ahí fue cuando nos anotamos para irnos a convertirnos en instructora y poder compartir el método con todas las personas que... ¿Qué el método puedes explicarlo un poco para la gente? El método, claro. El método tiene 3 pilares. Bueno, fue creado por Wim Hof, que es un atleta holandés, que a través de los años y de su propia experiencia atravesó específicamente por una experiencia de perder a su mujer, que tenía esquizofrenia y sufría depresión, termina suicidándose y él ahí fue donde profundiza algo que él ya venía practicando, que era la exposición al frío, siempre fue como muy de testear sus límites y atravesando esta experiencia personal fue donde conectó con uno de los pilares que es la exposición al frío, haciendo inmersión en aguas heladas. Él decía que podía como calmar el dolor y sanar ese dolor que él sentía por la pérdida de su mujer. Emocional, digamos. Sí. Así que no sé si querés sumarle algo. Bueno, a partir de ahí él fue desarrollando cada vez más el método, es decir, que hace muchos años que él trabaja con lo que es respiraciones, con lo que son los tipos de exposición al frío, que hay muchas formas de exponerse al frío. Hace un rato hablábamos de incomodidad. La verdad que el frío no es un medio que para los seres humanos decimos, uy, qué copado, vamos a meternos. Vamos. Sino que es realmente testear los límites. Y el hielo, desde mi punto de vista, el hielo también sana, porque Claro. Y tiene que ver con la justa medida. Sí. En Wim Hof lo que desarrolló es toda una metodología para que sea seguro, para que las personas que puedan exponerse lo hagan de forma gradual y que puedan conectar con su naturaleza interior, conectar con el poder personal, con la capacidad que tenemos, que por la comodidad de la vida moderna fuimos adormeciendo. Claro. Entonces, si hace calor, ponemos el aire acondicionado. Si hace frío, ponemos la calefacción. Pero ¿qué pasa con la capacidad innata que tenemos todos para poder lograr que nuestro organismo se adapte y genere los recursos que necesita para vivir mejor? Porque algo que me sale debunk, que es en inglés, sería como algo que cayó, que ya no se considera más, es que lo que es la supervivencia del más fuerte. En realidad no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Claro. Entonces, si vos estás acá, Aprendimos todos en el colegio esa frase, ¿no? Que Darwin, ¿no? sé. Sí, exacto. Entonces, es como... y no va por ahí. Sí. Que fuimos perdiendo esa herramienta interna, ese potencial que tenemos en nuestra biología humana de adaptación, precisamente por lo que decía Mariam. Vamos como teniendo esos espacios de comodidad y de confort constantemente y nuestra tendencia siempre es ir hacia eso. Entonces, nuestra vida También moderna... es entendible, ¿no? Sí, pero ahí vamos al equilibrio. Qué bueno, Sí. porque a ver, o sea, en la integración de las experiencias humanas está todo. El tema es qué pasa cuando tenemos la tendencia de ir hacia un solo lugar, ya sea el lugar en el cual hay pensamientos
más de tipo de rumiación, negativos, o la positividad tóxica, digo yo, ¿no? Como ir para hacia el otro lado y, ¡ay, está todo bárbaro! Claro. No, en realidad todo es parte de nuestra existencia. Claro. Vamos todos, o sea, levante la mano al ser humano que nunca vive una situación difícil o compleja o desagradable. Importante, son necesarias. Trascendentales, ¿no? Situaciones que en realidad son, son esos momentos que yo digo, son esas esquinas en la vida donde la doblás o Total. para dónde elegís ir, ¿no? Y cuando haces un trabajo autobiográfico, una vez en tu vida, yo estaba escribiendo en algún momento en mi maestría de Reiki sobre los cambios de mi vida. Estaba ahí escribiendo casi un libro. Por fin alguien me preguntó leerme, ¿no? Y estaba ahí después leyendo mi vida, sobre mi vida, y estaba dándome cuenta que, claro, todo el orgullo que genera tu vida es haber atravesado la crisis, ¿no? Estaba como, wow, solo crisis en mi vida. No es así, pero No. eso es lo que realmente nos mueve, ¿no? Y nos hace crecer al final. Sí, Totalmente. yo siempre hablo de que a mí, esta es una visión muy particular mía, de que para mí las crisis y adueñarnos de los aprendizajes es lo que nos da esas nuevas identidades, como que vamos cambiando de piel, ¿no? Como antes yo era Lorena que hacía esto y si pasé y trascendí esta situación y aprendí, ahora soy Lorena que sabe esto. Claro. Ya no soy la misma de antes, Sí. ¿no? Y eso es como, para mí, como decías vos, como wow, mirás y decís, me siento orgullosa de que me animé, de que lo atravesé o que es parte, ¿no? Ahora de mi vida y que ahora, bueno, puedo hablar de esto porque lo viví en carne propia. Sí, total. Bueno, cuando nos juntamos antes del primer taller que hicieron acá y nos guiaron la respiración para conocerla, para mí también fue un flash. Sentir lo que realmente pasa en el cuerpo, porque bueno, después de haber estudiado o practicado un poco de yoga en mi vida, también me formé un poquito, me di cuenta que es otra cosa hacer pranayama en la mayoría de los casos que esa respiración del método Wim Hof. Y después, con la experiencia del taller y también de esa vida cotidiana ahora con la ducha fría, por ejemplo, me doy cuenta que realmente es un método para la sociedad en que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. El yoga es una filosofía de miles de años y hoy en día tenemos como otras demandas de la vida, digamos, ¿no? Del ciudadano que se conecta con el mundo de estrés de otra forma como antes. Y bueno, justo ahí entendí un poco, ¿no? Que es el método que te hace relacionar de otra forma con el estrés en sí. Exactamente, ¿No? porque lo que buscamos es deliberadamente ir hacia el encuentro de ese estrés, que es la diferencia con el estrés que vivimos de forma cotidiana, que no buscamos, que no pedimos, que no queremos estar en constante. Una cosa es el estrés crónico y otra cosa es una dosis de estrés justa. Hay un principio que se llama hormesis, que vendría a ser el contrastante de la homeostasis, que tiene que ver con que todo organismo busca estar en equilibrio. Entonces, desde un principio homeostásico, o sea, sostener el equilibrio constantemente tampoco es algo viable. Siempre estamos conectados con un entorno, ya sea interno, puede ser un pensamiento, puede ser alguien del medio. Hay muchísimos estímulos. Entonces, el tema es qué nos pasa a nosotros y cómo nos relacionamos con ese medio. Si buscamos la perfección o estar constantemente en un estado de equilibrio, es insostenible, porque somos seres en una dinámica constante. Entonces, La ley de la naturaleza. Claro. Sí. Entonces, si nosotros aprendemos este método, lo que permite, y para mí fue tan novedoso, porque como psicóloga y profesional de la salud mental, algo que durante muchos años acompañé a pacientes fue a que puedan tener un mejor manejo del estrés. Para mí este método es una herramienta
súper eficaz para eso. ¿Por qué? Porque deliberadamente hay una exposición a un estrés y lo que hacemos es aprendemos como a relacionar de una forma más saludable con el estrés, siendo que, porque lo buscamos deliberadamente. Entonces ahí lo que encontramos, nos encontramos con una pileta de hielo y no es nada agradable. ¿Quién puede en su sano juicio decir, ay, sí, me voy a meter al hielo? Cuando hay todo un mundo de creencias a lo largo de nuestra vida que es, no, el frío te va a enfermar, te vas a resfriar, entonces el hielo quema. Entonces, si bien hay cuestiones que pueden suceder en el hielo, porque realmente, o sea, todo tiene que ver con la dosis, ¿está? Entonces, si bien hay, digamos, cuestiones de seguridad en lo que tiene que ver con los protocolos de inmersión, cuando lo hacemos conscientemente, ahí entra el tercer pilar, porque Lore ya mencionó la respiración, bueno, vos también, lo que es la inmersión y lo que tiene que ver con el mindset, con la configuración de nuestras creencias. Y ahí volvemos a lo que es la naturaleza, de cómo nos fuimos alejando de el yo puedo, tengo que poder, voy a intentar hacer determinadas cosas y ver qué pasa, permitirnosla, jugárnosla, porque aparecen ahí muchos miedos, creencias, el temor al fracaso, bueno, ¿y qué pasa si, y si no puedo, y si no puedo? Algo que escuchamos mucho en consultorio las dos, en nuestras diferentes disciplinas, es, uy, no puedo, esto me pasa, esto me sobrepasa, ya no doy más. Claro. Entonces, ahí ya hay una configuración específica. Específica. Fue impresionante en los talleres también, porque acompañé dos, ¿no? Uno participando y el otro con los sonidos. Y en los dos talleres había una persona sola que se introdujo, que bueno, su hija le mandó a este taller. Estoy acá por obligación de mi hija, ¿no? Algo así. Y fue la única persona que realmente al final lo logró, pero en la primera ronda de la inmersión al hielo, ella tenía que salir, ¿no? Entonces fue un gran ejemplo de la influencia de la mente porque no era su impulso en este momento. Bueno, yo tengo ganas, yo estoy acá voluntariamente, es lo que siempre dicen, ¿no? Que es la clave. Yo estoy acá porque sé que me hace bien y tengo ganas de hacerlo, ¿no? Tengo ganas de atravesar la incomodidad. Y esa persona más o menos tenía ganas. Esa persona tenía ganas de estar en otro lado, tal vez, pero a ver, lo que tiene es que, como decía Marian, el método replica un momento de incomodidad, de... Eso pasa a todos igual. Exacto. Primero Pero el chip. nosotros, lo que tiene el método es que vos entrás en ese momento de incomodidad y toda tu biología, tu fisiología va a responder como cualquier momento de estrés. El tema es que entrenando la respiración, sabiendo que respiración te ayuda para dominar o para aceptar ese momento y transitarlo, después eso lo puedes replicar en otras áreas de tu vida, que también vas a tener un estrés inesperado, porque obviamente o sea, salís y sucede algo en la calle o en tu trabajo o en algo en tu relación y es como que, bueno, te estresás y toda tu biología responde. Pero como vos ya tenés ese entrenamiento durante las prácticas del método Wim Hof, de entrenar a tu mente en estar en un estado de calma, aceptación, eso después lo podés utilizar a favor en momentos donde ya tenés esa conexión con vos. Uy, siento mis músculos tensos, mi respiración está corta, estoy estresándome con esta situación. Bueno, ¿cómo hago para volver a foco y tener una respuesta calma? No es la idea que no te pase nada. Exacto, sino contar con una herramienta en tu cajita, que hay muchísimas. O sea, esta es una, pero existen un montón. Y a ver, y no somos robots. Entonces, puede ser que alguna vez en una situación de estrés igual friquiemos. Sí. Entonces, pero saber que contamos con ese repertorio de posibilidades. Para mí el método Wim Hof tiene que ver con una posibilidad. Claro. Que si no la pensamos y nos quedamos en un espacio de negación o de no disposición. Algo que hablábamos antes tenía que ver con la disposición cuando estamos compartiendo el momento de silencio, de cómo podemos tener cierta disposición a la apertura cuando vamos a hablar con alguien, si el otro nos pide, si no nos pide, cómo se habilita un espacio. Bueno, el tema es que las personas
muchas veces nos inhabilitamos antes de ni siquiera intentarlo. Sí. Entonces, qué importante descubrir en un taller, en un rato, que podemos. Después, cada uno es responsable de cómo quiere utilizar. Total. Yo puedo tener un martillo para construir o para golpearme la cabeza. Sí, es como un ritual también, ¿no? Como una experiencia inicial y después, bueno, como uno resuena también y en qué Sí. momento está, ¿no? Tampoco es la única herramienta de la vida, así lo entiendo, que necesitamos. No, Es tenés- una, pero sí. muy poderosa. Yo creo que cada uno tiene que elegir lo que le resuene, lo que le funciona, ¿no? Y como decía Mariam, vos tenés un momento de estrés o yo tengo un momento de estrés y nuestra primera reacción, y sí va a ser asustarnos o tensarnos. El tema es, porque si eso va a seguir sucediendo por más que hagas el método Wim Hof. Yo me sigo metiendo al hielo y la primera sensación es Claro. ¿no? Como esa tensión. Y ahí es donde está el entrenamiento, donde cada vez que tengas esa tensión, registrarla, reconocerla y poder gestionarla y poder procesarla. Tener como ese músculo trabajado también. Y algo que me parece muy importante es que el momento de la exposición al frío, el momento del hielo, es un momento de conexión muy profunda con la naturaleza, porque el agua en forma sólida es un elemento de la naturaleza, pero también con todos los procesos internos que pasan y cómo nuestro organismo activa el fuego interior. Claro. O sea, literal, porque toda nuestra biología se pone en función de mantener nuestra temperatura para proteger nuestros órganos vitales. Para mí fue muy loco inhalando en el hielo. Sentí como una ola de calor. No sé si era el aire de afuera que me dio el calor o si... Hacía frío, así que no, imposible. Fue muy loco. Cada inhalación fue como, ah, qué lindo. Y la exhalación más frío de vuelta. Opa. Claro. Sí, 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 Es que hay no. una activación y también es un gran momento de silencio porque puede haber algo alrededor, pero es como decía Lolo, o sea, en el momento que estamos en ese estado, ¿no? La experiencia es una experiencia en la cual no podemos pensar, uy, ¿qué voy a hacer mañana? Uy, ¿qué tenía que hacer? O me olvidé de tal, sino que es momento presente, en el aquí, en el ahora. Y algo que es muy importante es escuchar el diálogo interno, porque es un momento también de que podemos estar en silencio. Sí. Entonces es cuál es el cuento que nos contamos, qué es lo que nos decimos. Yo creo que es un ¿Y viaje tienen una interno. práctica regular con eso Sí. ustedes? O sea, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo es la cotidianidad Wim Hof en tu vida? A la mañana respiraciones, una vez a la semana, bueno, ducha de agua fría y a la semana, una vez a la semana una inmersión. Ahí va. Ahí Los va. sábados generalmente estuvimos casi más de un año y pico, Año y desde que fuimos medio. al primer taller, Ajá. todos los sábados haciendo inmersión. Qué Todos los lindo. sábados, sin Un no, sueño para todo el mundo. no. Compartido, porque también lo hemos hecho compartidos. Es lo que todos buscan. Es que Viven el fue sueño de todo el mundo. el cuerpo Una vez por año. el cuerpo nos lo pedía. A mí por lo menos la sensación era cuando estaba llegando ya el sábado y el cuerpo era como que quería ir al hielo. A ese momento de incomodidad. Y eso es lo que la práctica trae, ¿no? Cuanto más lo practicás, la práctica sostenida hace que se convierta en un hábito. Entonces, Sí. vos cuando tenías un fin de semana que tal vez no sé, no Un podíamos cumpleaños ir por un o programa claro, específico. no lo hacíamos un sábado, un domingo, pero lo hacíamos el miércoles, ¿no? Pero porque ya era como, bueno, me lo perdí Sí, este sí, sábado, no, bueno, muy lo voy a loco, muy poner. loco. Cada mañana en la ducha me digo, ay, no sé. Obvio que sí, ¿no? Porque uno Sí. sabe cómo se siente después y es justo la incomodidad que nos hace sentir bien después, ¿no? Que Claro. el secreto de la vida, ¿no? Como incomodarte un rato con voluntad Claro. y estás bien emocionalmente, siento, como pasan cosas para el bienestar increíble, Es que es muy creíble. Ahí está. Es que es muy potente y tiene que ver con lo creíble, tiene que ver con Sí. las creencias. Sí. Porque, Ajá. porque somos el cuento que nos contamos, como decía recién. O sea, si mi cuento es cuando yo me levanto, uy, qué fiaca, uy, este día, uy, ya con esa actitud para encarar la vida, realmente se va a hacer cuesta arriba. Si alguna de las personas que nos está escuchando hizo alguna vez montaña,
cada vez que vamos subiendo los diferentes espacios con diferente tipo de inclinación, se siente eso internamente. Y ahí el diálogo interno o el espacio de silencio también es muy, muy valioso. Y las Entonces, palabras crean realidad, ¿no? Como que según yo siempre digo, como que dependiendo de cómo utilices las palabras para describir un evento en tu vida, Sí. una circunstancia, una experiencia, es como vos la vas a vivir. Y eso realmente me importa también que lo hablamos, porque eso nos hace cuestionar en qué momento nos hemos enfermado en el pasado con cuál pensamiento inicial, ¿no? Mm. Porque, bueno, es un misterio la salud, ¿no? No llegamos a entender muy bien cuándo realmente nos enfermamos y cuándo no, aunque la ciencia tiene ahí formas de ubicarlo, ¿no? Pero después hay siempre situaciones en que no se puede entender, ¿no? Que a veces empieza silenciosamente y es como que vos pensás que no tenés nada y cuando te querés dar cuenta ya se Total. desató algo interno. O sea, eso, bueno, lo que un pasa poco es para contemplar esa pregunta, siento que yo. interesante. Sí. Sí, yo creo que vamos, hay múltiples factores que intervienen en el desarrollo de ciertos síntomas. Los síntomas dicen algo. Eh, y el tema es la conexión a nivel de conciencia, cuán conscientes somos de la existencia que estamos llevando. En base a eso es lo que se va acumulando en nuestro cuerpo a nivel energético. Me imagino que vos como terapeuta, como a nivel en todo lo que tiene que ver con Reiki o con Sound Healing, hay lugares específicos en los que se aloja la energía. Entonces, a veces esa energía se puede desbloquear a través de la palabra, pero a veces se desbloquea a través de un sonido, a través de un estiramiento, a través de la contemplación, a través del amor, por sobre Sí, todo. sí, Porque, por lo menos, esto es algo que siempre charlamos con Lolo, que lo que cura es el amor, por claro. sobre Bueno, todo. ahora vamos a ver qué es el amor, pero bueno, lo tomo, sí, es la presencia, ¿no? El abrazo, ¿no? De La distintas conexión. formas, ¿no? Eso disfruto mucho acá en Argentina, aunque el alemán siempre dice, tratamientos en Argentina, en este mundo, este país pobre o algo así, ¿no? Y yo, o sea, Este país acá pobre. voy a la osteópata, a la acupuntura y me tratan con tanta presencia y tanto amor, que en Alemania siento esto mucho más controlado o en un Distante. sistema como vas al fisioterapeuta y tienes 20 minutos. ¿Cuánto te va a conocer en 20 minutos, no? Entonces ahí me di cuenta como, qué loco, o sea, estoy entonces en un país que tiene una crisis económica desde hace una década o mucho más Toda la tiempo vida. ya, toda la vida ya el argentino piensa que nunca más va a cambiar, que vamos a cambiar este chip mental también, por favor. Sí. Pero esto, o sea, a mí me resultó mucho más fácil curar síntomas en Argentina que en Alemania. Claro. Bueno, es muy interesante todo Es que eso. los estados de presencia son estados de afectividad, porque cuando estamos presentes somos conscientes y conectamos con un otro. Darle un abrazo a una persona, y esto es algo que lo ha investigado la ciencia. Cuando conectamos físicamente con un otro y ponemos corazón con corazón, lo Claro. que sucede es que hasta se sincronizan las frecuencias a nivel de latido cardíaco. Entonces, si hay Total. alguien que está en un estado simpático, en un estado de estrés, y la otra persona está en un estado parasimpático y se conectan, lo que hace es que la persona que estaba más alterada puede estar en otro estado mucho mejor. Por Claro. eso es lo importante de las conexiones. Y ahí no hay palabra, ¿eh? Ahí hay un abrazo. A mí me resulta súper eh,
entusiasmante, iba a decir, que no existe esa palabra, pero me entusiasma un montón y me gusta mucho abrazar y conectar cuando abrazo mi corazón con el corazón del otro. Esa es como mi forma de conectar con otros así de forma natural. Hay personas a las que les cuesta un montón como permitir ese espacio, ¿no? de conexión. Ay, entendés todo de la persona a través del abrazo. Tuve un experimento con una amiga en una fiesta en el momento y abrazamos a todas las personas una vez. Y como es increíble Sí. lo que entendés de la persona, ¿no? Sí. Cuánto se abre al abrazo. De la persona y a veces de las culturas, porque lo que decías vos Ujú. recién, ¿no? Yo viví muchos años en Canadá y me acuerdo llegar, y yo soy mucho a abrazar, entonces cada vez que iba a abrazar a alguien me quedaba, ¿viste? Porque te estiran la mano para abrazar y era tipo, me clavaban la mano acá, me quitas tipo... Yo siempre iba para el abrazo y siempre era como incómoda esa situación hasta que después Sí. me volví más canadiense y ya sabía como los códigos, pero... y después cuando me vine para acá de vuelta y me reinstalé después de 15 años más o menos de vivir afuera, llegar acá y era como, sí, el abrazo, y no como reencontrarme con ese espacio. Y realmente, Argentina, no hablamos de economía porque realmente Claro. es lo que es. Pero a nivel calor humano, yo no he visto, tengo amigas por todo el mundo y no Sí, he sí. visto esa conexión de ir y abrazar y de conectar como si te conocieras desde antes. Mm. Y Bueno, es justo porque tomé la decisión, ¿no? De buscar esta calidez total. en la vida social, Por ¿no? eso yo volví, por ejemplo, y me instalé de vuelta acá. Creo que hay algo, ¿no? Como esa conexión humana que a veces por la cultura y por las costumbres en otros lugares es como que se pierde y volvés ahí como al encuentro. Tengo una pregunta ahora. O sea, se nota que lo que están haciendo ahora les llena de mucha alegría. O sea, digo, así nomás, me pueden decir que no, pero siento esto, ¿no? Sí. Yo creo que es muy interesante para todos los que escuchan también hoy, porque eso es algo que quiero transmitir con estos encuentros, un poco cómo llegamos a este camino que habla del camino del corazón, ¿no? De un camino en que sentimos cierta libertad quizás de accionar como nosotros sentimos que es para nosotros y no porque hay reglas o hay un sistema que dice que hay que trabajar de cierta forma o algo así. Em, Me interesa cómo siempre fue así fácil para ustedes llegar a un camino en que ustedes podían como expresarse en la vida. A mí sí, ¿Sí? A vos te resultaba fácil. súper. A mí no. Mira. Pero bueno, era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como creo que nos marca las experiencias de vida y bueno, yo para mi papá, cuando era bebé, entonces ahí es como, bueno, fue asesinado en realidad, ni siquiera es que como que fue una enfermedad, entonces tenés el proceso de entender qué pasó y de despedirte de repente, no, lo asesinaron y yo yo tenía 11 meses, entonces lo tuve que ir elaborando de a poco a lo largo de mi vida, pero sí siempre estuve como muy en conexión con la fragilidad de la vida misma, ¿no? Como que por eso tras bambalinas, cuando estábamos hablando del futuro, Sí. para mí siempre fue como mucho en el presente, porque el futuro era como tan incierto. Si a mi papá le pegaron un tiro, entonces me pegan un tiro y hoy estoy acá y en un segundo puedo desaparecer. Literal, o sea, yo cuando alguien me dice, no, porque hoy estamos acá y mañana quién sabe, y sí, yo lo viví en carne propia. O sea, Sí. yo sé que no es solamente una frase que se dice, y a mí eso me marcó mucho, entonces, ¿Cuántos años tenías? 11 meses. 11 meses. Entonces, para mí eso fue como entender que yo, primero, todo lo que quiera y sienta decir, lo digo, siempre respetando a un otro, ¿no? Claro. Tampoco tengo así como la luz verde para hacer todo lo que quiero y no me importa nada, pero siempre respetando a un otro y respetando a mí misma, pero soy mucho a expresar lo que siento, soy mucho a abrazar, porque para mí es como, quiero dar
todo lo que tengo en este momento, y si me voy, irme liviana porque sé que es frágil la vida y mañana puedo no estar. Entonces, es como... Te llegó una experiencia ahí en una edad en que todavía no tenías conciencia también. Exacto, pero sí pude percibir, según lo que de los trabajos internos que he hecho, como que siempre me explicaban, ¿no? Como que al toda mi familia haber quedado tan impactada con la pérdida de mi papá, porque fue para Año Nuevo, fueron horas después de su cumpleaños, mi papá cumplía el 31 de diciembre, fue delante de mi familia, como que fue un hecho que impactó a todo mi círculo familiar. Yo de alguna forma, siendo tan bebé, como que absorbí mucho de la situación, de la tristeza, de lo que se estaba vibrando ahí. Y evidentemente lo tengo en mis células, en mi memoria celular. Entonces Sí. creo que... Seguro. Sí, total. Y cada tanto vienen, viste, como momentos de sanación y de proceso interno. Pero lo que puedo decir, si hay una forma de resignificar algo que fue trágico, aplicarlo a mi vida desde un lugar de yo quiero vivir mi vida. O sea, Bueno, te llegó algo como algo trajiste a esa vida con un don de reaccionar a este trauma, ¿no? y bueno, pero ese trauma, por resignificarlo, fue esto que decías, ¿no? Yo elegí, si quiero ir por acá, quiero irme a vivir a otro país, me voy a otro país. Quiero agarrar este trabajo y no estoy pensando, no, me va a traer la plata a futuro, Claro. de comprarme la casa a futuro. No, disfruto de hacer esto, voy y lo hago. Disfruto ahora esto, voy y lo hago. Como que siempre estando como muy conectada con el disfrute, ¿no? Y eso hizo que mis elecciones vayan en pos de eso. Desde que tengo uso de razón, es como donde es mi forma de vida. No, hermoso. Sí, Un espacio Te de mucha felicito. libertad. Te sí, felicito. muchas gracias. ¿Cómo fue para vos? Y para mí, la antítesis de lo de Lore. De hecho... ¿Cómo es la antítesis? La antítesis. Como La antítesis. sí, lo opuesto, Lo digamos. opuesto, sí. De hecho, algo que cuando yo la conozco es esto, ¿no? Ella la libertad y lo que le vibra y lo que hace y el ahora. Y yo era una persona, mi vieja versión, era una persona que trataba de controlar y de tener como la distancia óptima, no daba abrazos. Esto que te digo es literal. De hecho, muchas amistades se sorprenden un montón de ver como toda esta transformación. Wow. Porque no era una persona que conectaba emocionalmente, siempre estuve muy disociada de mi mundo Digo emocional. wow porque te Me conozco conoces ahora La nueva versión. y me estaba abrazando. Me estaba abrazando. Te está llevando la versión buena. Sí, sí. Pero fui una persona súper desconectada de mi cuerpo y de mi emocionalidad y muy en el mundo de la cabeza. Estudié muchos idiomas, vivía en la biblioteca, era como mi refugio, mi espacio tranquilo. Tiene que ver con mi historia familiar también, con la historia de mi mamá y con en algún momento estados de depresión, un intento de suicidio también. Entonces fue como que para mí ¿De tu mantener mamá? la calma, de mi mamá, para mí mantener la calma y ser la que si se está prendiendo fuego todo, tengo que mantener el control y acompañar y estar en un estado de eje para poder acompañar, fue algo que lo sostuve durante mucho tiempo. Y hacer lo que correspondía hacer, lo que debía hacer. Entonces yo hacía lo que se debía y ella hacía lo que quería. Entonces cuando... Eso también llama mucho la atención, ¿no? O sea, vos tuviste ahí, o las dos en realidad, como experiencias en la familia que ya han como recibido cierta información para su camino Sí. también, ¿no? O sea, acompañar a su propia madre que sufre de la depresión en ese nivel, Sí. acompañándola. Eso puede significar sufrir mucho de eso siempre o llegar a tener como capacidades de acompañarlo de la manera buena, digamos, ¿no? Saludable con el tiempo, cada vez más saludable quizás. Sí. Me imagino que es un camino largo. Fue un camino largo, en algunos momentos lo es también, pero lo que aprendí es honrar y respetar el destino del otro. Claro. No podemos vivir la vida por el otro. Y me di cuenta que todo eso que también fue tan doloroso me generó un don. Y es el don de poder acompañar a otros.
Entonces pude resignificar y transformar eso y digamos, ahora desde otro lugar, porque me puedo permitir cierto espacio para el encuentro sin terminar desarmada, sin pensar que en realidad es mi obligación, sino que ahora tiene que ver con la intención, tiene que ver con algo que siento y que naturalmente me sale desde un lugar genuino de compartir amor, que para mí es lo que sana. Entonces es como... es esa expansión del sentir y del ser. Y a partir de ahí, bueno, es como, por lo menos eso es lo que a mí me da mucha paz interior, de poder estar en esos espacios. Hay una herramienta que me enseñaron en los cursos de Tony Robbins, que hablaba, que he ido varios, y algo que él dijo una vez, que yo me lo traje conmigo, esa herramienta, porque todos y yo también con mis clientes, siempre hablamos, ¿no? Como todos vamos a la base, de dónde nacimos, cuál fue nuestra cultura de relaciones en nuestras familias, y generalmente algo viene marcado de tu mamá o tu papá, ¿no? Y Tony Robbins una vez dijo, si vas a culpar a tus padres por todo lo malo, también culpalo por todo lo bueno, porque todo eso que vos en su momento padeciste o que puede llegar a ser como algo que te marcó, vos lo puedes trabajar y resignificar para que esto que en su momento te dolió y que para vos tal vez fue una falta de parte de tus papás, esto te hizo ser quien sos de alguna forma, ¿no? Como te donó, te dio algo de empoderamiento hoy, ¿no? Como... Y también en comillas, falla de nuestros padres es el regalo para nosotros, ¿no? Para darnos cuenta, porque lo acompañamos y decimos, no puede ser que es así. En mi caso, mi papá también falleció en una edad, bueno, con 65, nunca pudiendo escuchar su cuerpo y reaccionando con una vida más saludable a esto. Y bueno, tenía su destino. Pero esto me ayudó tanto en una edad en que empezó mi cuerpo a comunicar todo, a realmente decir, bueno, o sea, yo quiero atravesar la vida de otra forma y quiero terminar la vida de otra forma, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, o sea, fue su regalo para que yo pueda... Me encanta cómo lo pusiste, ¿no? Es un regalo. Es un regalo para que vos Así puedas lo siento, desarrollar sí. tu fortaleza en esa área, ¿no? Como, Total. la verdad es que si todos pudiéramos hacer ese trabajo de resignificar esas experiencias y decir, bueno, gracias a que mi papá o mi mamá no me dio esto o falló en esto, yo hoy puedo con esto. Sí, ¿No? sí, Entonces es como... Y igual nos podemos enojar, ¿eh? Igual nos podemos enojar. Es permitido. Sí, es permitido. Esto. Pero también está bueno entre ese enojo entender que el regalo, ¿no? Como Okay. poder ver, como decís vos, el regalo. De una. Bueno, casi llegamos al fin de esa linda charla. Quiero saber ahora qué planes tienen con esa herramienta, qué van a hacer. Muchos. Son las primeras instructoras de Wim Hof en Sudamérica, me contaron los pájaros. Primeras mujeres. Ah, primeras mujeres porque acá... Instructoras, Sí. no instructores. Instructores tenemos 3 Sí. en Argentina y mujeres nosotras 2. Y en Sudamérica somos las primeras mujeres. Sí. Hasta donde sé. Y están a full en esto. Estamos a full, sí, dando workshops, ofreciendo espacios para que la gente pueda conocer el método, experimentarlo. Porque como dice Wim Hof, no me crean a mí, o nosotras no nos crean a nosotras, no le crean a Yannick. No, Yannick, tampoco. Cuídense. Vayan, experimenten y nada mejor que hablar de la experiencia para poder contar, ¿no? Como después, cómo lo transitaron y lo que deja este método. Y bueno, vamos a ir a Berlín a dar Vamos a ver workshops. si vamos juntos. Y la idea es poder expandirlo por Buenos Aires. Perdón, por Argentina. Ahora estamos en Buenos Aires. Sí. Ahora tenemos varias fechas en Buenos Aires y la idea es por toda Sudamérica. O sea, empezando por Argentina y expandirlo Uruguay también. por Sudamérica.
Y bueno, y hay cosas interesantes porque también ir al encuentro de la naturaleza, no solamente que sean en espacios, digamos, más de ciudad, para también volver un poco a los orígenes, a las raíces, a la conexión con la tierra, con el agua de deshielo, como también experimentar un poco eso. Si bien la herramienta es algo que se puede usar en pleno microcentro, en un departamento, Con porque una las ducha agua respiras fría. con una ducha agua Claro. fría, pero la conexión con la naturaleza también está buena y tomarse como esos tiempos para el contacto con la naturaleza interior, con darnos cuenta de la capacidad que tiene nuestro cuerpo y para poder integrar lo que es nuestra mentalidad, nuestro físico y también lo espiritual, entrar en momentos de muy profundos de conexión y de meditación. Por eso para mí es una de las herramientas que encontré en mi recorrido súper holísticas. Por eso decidí también hacer la formación y anotarme. No fue también el desafío, ¿no?, de poder integrar mi historia personal, lo que tenía que ver con lo más traumático y también como esta cuestión más disociada de mi mente y de mi cuerpo. Y cuando estás en el hielo te interpela. Como tipo, no puedes Es escapar de un él. viaje de autoconocimiento. Claro, entonces Total. por eso mi interés y bueno, y el interés también de compartirlo con otros, porque lo que me inspiró un montón fue que si bien yo ya vengo haciendo un gran trabajo en el 1 a 1 con muchas personas, el poder de estar en comunidad, digamos, lo que se genera es tan expansivo a nivel vibracional y a nivel de experiencia, la vivencia posterior y escuchar el testimonio, ver cómo cada uno atraviesa ese momento, si bien como decía Lolo, es un viaje personal, pero también es un viaje compartido. Entonces, eso para mí es tan sanador que si puedo llegar a mucha más gente, o lo mismo que este espacio que estás haciendo vos ahora, que tiene que ver con los caminos al corazón, porque hacia el corazón y por el corazón y para el corazón. Y del corazón. Y del corazón. ¿Por qué? Porque si bien podemos nuestros dones y las cosas que logramos a través de el transcurso de nuestra vida, compartirlos con los que tenemos más cercanos, que eso es muy valioso y es muy importante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Súper, aunque sea el vecino, no importa, la persona que tenemos en nuestro entorno o el que nos cruzamos en la calle, posicionarnos desde un lugar más amoroso, más amable, compasivo. Sí. Entonces, eso es necesario, pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros pudiese expandir un poco más el mensaje? Claro. ¿No? Así que gracias por este espacio. Sí, hay un recurso Gracias a que es ustedes. muy, muy, muy valioso, que es el tiempo, ¿no? Como que, y ofrecer nuestros tiempos en pos de comunicar, en pos de conectar con otros, es para mí como lo más valioso que podemos hacer, Sí, ¿no? de una. Así que gracias. Comparto. Bueno, ahora han preparado una linda meditación para acompañarme con los sonidos. Ya estoy muy curioso. Lo dejamos así como sorpresa, ¿no? Sí. ¿O Sorpresa. quieren hablar de eso antes? No. No, sorpresa. Nadie necesita nadie para prepararse, lo pueden hacer, ¿no? La gente que ve ese vídeo ahora puede hacer la meditación. Puede Sí. hacerla y lo que puede hacer es ponerse en un lugar cómodo, Recostado en lo posible. recostado en lo posible Ujú. y con ojos cerrados. No, Así ok. que eso, para ir hacia adentro, un poco Qué hacia adentro. lindo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Un gracias. placer. Chao. Qué hermoso.